Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su revista Tele 15. Hoy vamos a hablar con una persona conocedora, muy conocedora, quizás de los más conocedores del tema de los combustibles en República Dominicana, pero además es político y empresario, miembro del Frente Amplio y empresario reconocido en República Dominicana. Juan Ignacio Espaillat, un placer tenerle por aquí. Buenos días, Geraldino, buenos días. ¿Y cómo lo vamos a entrevistar? Bueno, ¿En qué categoría? Pero hay muchos temas que hablar con él. Él sabe, Podemos hablar él sabe que el presidente en su último discurso ante la Asamblea Nacional dijo que iba a mandar un proyecto destinado a modificar la ley de hidrocarburos. Sin embargo, hay muchas voces que se han levantado y han dicho que la modificación de la ley de hidrocarburos no impactaría en nada en lo que tiene que ver con el negocio de los combustibles. En reducir el precio. En reducir el precio. Que el problema no es por ahí. ¿Qué usted puede decir? Mire, la ley de hidrocarburos tiene falencias de su mismo origen, que si el presidente quiere corregirla hará un gran favor a la sociedad, a los productores y a la nación dominicana y a la economía. Si el presidente se lo propone, y es la única vía que yo veo, porque cualquier otra forma de hacer modificaciones en la ley de hidrocarburos va a provocar que se desaten los demonios. Los demonios es lo relativo a que este negocio está en manos de una serie de grupos, o prácticamente ha ido quedando ya centralizada en muy pocas manos, muchas marcas, pocas manos. Hay quienes dicen que hay 52 licencias de distribución mayorista. ¿De distribución y de importación? No, vamos a ver. De distribución mayorista dice que hay 52. De distribución de GLP hay 85. Y de importación, creo que dijo Ramón Alburquerque que han dado 105 permisos. Pero son informaciones que tienen algo de verdad porque hay números. De esos 105 permisos de importación que dice Ramón Alburquerque, aquí solo operan 4 terminales. No es verdad que... ¿Y entonces qué hacen con los otros? Negociar. Esos son ventas que hicieron ministros anteriores, porque en el sector de los combustibles el ente regulador tradicionalmente, no quiero decir ahora, se ha manejado haciendo uso de ese derecho para negociar, para buscar preventas. Entonces, quiero aclarar que aquí hay 4 terminales, hay una quinta que está fuera de servicio hace un tiempo, que realmente todas esas licencias, como no está operando por el ordenamiento existente, quedan desactivadas, no tienen derecho a importar. Eso es lo primero. De las 52 mayoristas, distribuidoras mayoristas, creo que solamente hay 14 que tienen estaciones de servicio. Entonces no son distribuidoras mayoristas, porque si usted es un distribuidor mayorista debe tener estaciones. Pero de esas 14, usted hace un balance y las 4 más importantes, las 5, las 6, las 7 más importantes, son de prácticamente un mismo grupo o 2 grupos económicos. El resto, a excepción de 2 nuevas o relativamente nuevas, que Petróleos Nacionales y Ecopetróleo, son 2 empresas que están en manos de múltiples propietarios, más de 300 propietarios. Esos son especies de cooperativas casi. Sí, esas 2 probablemente sean la piedra en el zapato de las grandes para la privatización. Pero hay un paquete de empresas pequeñas que están debajo en la cola de los mismos grupos, y finalmente yo te puedo decir que el negocio de distribución mayorista está en muy pocas manos. Y en el tema del gas propano, que hay 85 licencias de distribuidor mayorista de gas propano, prácticamente hay un solo grupo con muchísimas carátulas, con muchísimos frentes, que son dueños del gas propano. Ellos manejan, ya manejan el 70% del gas propano del país. A mí me llama y el 30% es que queda en manos de Refidonza y de
algunos empresarios diferentes. A mí me llama la atención. Si nosotros tenemos una refinería dominicana de petróleo que importa combustibles, ¿no se supone que esa refinería dominicana de petróleo debía ser la que debía tener la autorización para importar todo el combustible y luego distribuírselo a los grandes distribuidores del combustible en República Dominicana? ¿O cómo es el asunto? Y eso fue hasta el año 2000, noviembre del 2000. En noviembre del 2000 la ley 112 abrió la importación y entonces estas empresas mayoristas ya operan de forma vertical. Son importadoras, son transportistas de terrestre, son mayoristas y son detallistas. ¿Y cómo pero quiero agregar algo más. En el gas propano, el transporte marino también pertenece a ellos, con diferentes nombres. Le ponen, crean compañías bajo el control de ellos. Entonces el transporte marino también es del grupo del gas propano. Y en el caso de los combustibles líquidos, hay inversiones de algunas de esas grandes empresas que también manejan buques de transporte de combustibles líquidos. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se haría? Exacto. Para bajar el precio de los combustibles? Si el presidente lo llamara y le dice, quiero bajar el precio de los combustibles, dame tu opinión. Bueno, lo primero que tenemos es que modificar la ley 112 en lo relativo a que no siga castrando la economía del país. ¿En qué sentido? La ley 112 le introdujeron un párrafo en el que establece que los impuestos se iban a reajustar cada 3 meses de acuerdo a la inflación. Eso es lo primero que hay que tumbarle. ¿Por qué? Porque la economía de la República Dominicana está entrando siempre en una inflación sobre inflación, porque si cuando se incrementa la inflación en un 1%, yo uso ese producto que es la materia prima de la producción para entonces aumentarle el impuesto también en un 1%, ya el impacto no es el 1% de la inflación, sino que es un 1 más el aumento de los impuestos al combustible. Esa es la primera falencia que tiene esa ley, que hay que cambiársela. La segunda accionar es que yo, bajo un ordenamiento que también debe ser de ley, ordenaría en la nueva ley que las importaciones se hagan bajo la modalidad de subasta, que el país plantee qué necesita, que el de la Dirección de Hidrocarburos del gobierno, ya sea de minería o de industria y comercio, porque hay una dualidad aquí un poquito muy acentuada, que defina de acuerdo a la demanda nacional qué cantidad de combustible necesitamos y en base a esa cantidad hacer subastas, comprar de manera unificada para garantizar tener mejores precios. Y lo tercero que yo haría, que en vez de hacer un cambio de precio semanal, yo procuraría que de acuerdo a la capacidad de almacenamiento versus los contratos que yo haga en la subasta que realice, entonces cambiar el precio cada periodo de estos. O sea, si yo contrato por 3 meses o por 6 meses un suministro, entonces yo tengo un precio de referencia. Entonces la economía va a tener lo que se considera una estabilidad, que no lo está teniendo. Si usted se da cuenta, la ley de hidrocarburos fracasó desde hace tiempo. Acuérdese que fue dictada para pagar la deuda externa. Y resulta que la deuda externa de 3.200 millones que estaba, 3.100 millones que estábamos en el año 2000, hoy nos encaramamos una deuda externa de 55.000 millones, creo que estamos, 52.000 millones de dólares. Sí. Entonces, la ley fracasó. Pero fíjese que siendo una ley que ha fracasado, esta sí ha estado castrando la economía y generando muchísimos cobros de impuestos que no han tenido el destino para lo cual ella se planeó, y esta ley no ha permitido o no ha facilitado que la deuda externa baje, sino que cada día sube más. Señores Payá, y estos conceptos... Entonces fíjate que la ley fracasó en sus orígenes. Segundo, fue creada con falencias graves que hay que revisarla. Y lo tercero
es que entonces yo crearía en la ley los mecanismos para definir las decisiones a tomar. O sea, no le pondría en mano a un ministro. Recuerdo que cuando se dictó la ley, veníamos de la época de Balaguer. Balaguer apenas tenía 4 años que se había marchado. Y Balaguer ordinariamente jugaba con los precios de los combustibles, se quedaba ahí un tiempo, después lo movía. Y lo mismo continuó en el año del 96 al 2000. Pero resulta que el objetivo de los planificadores consistió en quitarle al presidente ese veto, ese derecho que tenía de poner los precios o cambiar los precios de los combustibles. Y no se dieron cuenta que se lo dieron a un segundo funcionario que entonces ha creado toda una plataforma donde ahora sí le hace mucho más daño al mercado sus decisiones. ¿Usted recomendaría? Yo no plantearía volvérsela a dar al presidente. No. No, yo plantearía un organismo, como existe en otros países, donde exista un equipo colegiado que estudie los parámetros de los acontecimientos acaecidos en el mercado durante el periodo, los analice y fije un precio para un nuevo periodo, corrigiendo cualquier falencia o dificultades que tuviese en el periodo que recién termina. ¿Usted recomendaría la eliminación de las exenciones? Es que no es necesario tener exenciones fiscales. El país, para conocimiento de los que nos observan, de los que nos ven, el país consume 1.280 millones de galones al año. Y aunque usted no lo crea, 620 millones de galones son excepciones, están exonerados. Entonces, si usted nada más está recibiendo impuestos del 48% de los combustibles, revisemos lo que estamos haciendo. Entonces, aquí, yo no quiero usar la palabra, que antes yo los usaba, aquí habemos un grupo de pendejos que somos los que pagamos impuestos. Cuando yo recibí una data reciente, que vi que el volumen de productos exonerados era el 52% del consumo nacional, entonces nosotros estamos de manera real siendo víctimas de una situación indebida. ¿Cuál es el verdadero función de un organismo que se cree en la ley? Provocar que las situaciones que se puedan dar en el mercado permita fortalecer el mercado y a los consumidores y a la industria, no generar riquezas para grupos como está sucediendo actualmente. Aquí, por decisiones administrativas de un ministro, se entregó dinero para construir terminales privadas. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque entonces esa terminal es del consumidor, no es de una empresa privada, o es del Estado, porque el Estado nos representa a todos. Entonces, por eso una ley a tocar en el aspecto principal, luego de resolver esos ejes que representan los temas más cardinales para mí, entonces entraríamos en los aspectos operativos. Los aspectos operativos implica que ahora no puede haber la decisión individual o secreta de que su íntima convicción de un... Medalaganaria, como dice. Medalaganaria de un ministro, sino que exista un organismo donde estén representados todos los actores. ¿Quiénes son todos los actores? Había más transparencia. Primero, el gobierno está representado ahí, ¿verdad? Yo le pondría hasta poder de veto en la ley al gobierno. Y entonces los consumidores, que es el gran actor fundamental, que la gente lo ignora y más bien lo usa y lo golpea. Y después los actores que participan en el negocio, importadores, mayoristas, detallistas, transportistas. Si eso se lograra, entonces el país pudiera tener un despertar en un término no de inmediato, porque las cosas no son inmediatas, pero en el tiempo. ¿Y en cuánto se pudiera reducir el costo del combustible si se adoptan todas esas medidas? Yo le puedo, así eso, por encima, decirle que hay un sobreprecio que anda rodando un 15% por decisiones administrativas erráticas. Por un lado. Por los impuestos hay un impacto de un 35%.
Entonces, estamos hablando de un 45% más. pero bajo. los impuestos es una voluntad del gobierno. ¿Cuánto Ahora, se gana? ¿qué va a pasar? Que el gobierno va a pedir aumento de los impuestos en los combustibles cuando el presupuesto de este nuevo año así lo requiera. Y entonces él tiene que medir su consecuencia política al tomar la decisión. Pero cuando te lo ponen en una ley que ella se reajusta cada 3 meses, entonces el tema no hay forma de que salgamos de eso. ¿Cuánto se gana el Estado por un galón de combustible? Bueno, el Estado no se gana nada. ¿Cómo que no se gana nada? No, porque el Estado lo que hace es que recolecta los recursos para transferirlo a la sociedad a través del presupuesto. Sí, pero ¿cuánto le quedan al Estado? El Estado ¿Cuánto capta? recibe, Sí. dependiendo del producto, por ejemplo, en el diésel está recibiendo unos 44, 46 pesos por galón. En la gasolina premium, alrededor de 90 pesos por galón. En la gasolina regular, unos 82, 83 pesos por galón. En el GA1, que también recibe, en el fuel oil, de lo que poco que pagan los impuestos, también recibe. O sea, por cada combustible tiene un valor diferenciado y hay que estudiarlo en cada caso porque han ido dictando resoluciones. En el gas propano, por ejemplo, hay utilidades o hay entradas producto de una ley del 16% del ad valorem que le aplican, que varía entre 18 y 22 pesos, pero en el fondo hay otros cobros administrativos que son sorprendentes. Danilo se asignó la partida que estaba en beneficio de la terminal que se construyó ya para usarlo ante situaciones de desastres naturales. Y en el primer año ellos hablaron de 3.500 millones de pesos de ese parámetro que era de transporte marítimo. Y resultó que nosotros establecimos que no, que eso no era el valor, 3.500 millones de pesos. Y cuando terminó el año se metió a 11.800 millones al año. Entonces eso se ha mantenido incluso en este presupuesto del año 2021, está la partida, sigue ahí. Entonces el gas propano aparenta pagar solo 18, pero por allí hay 21 pesos más. O sea que si redondeamos todo lo que se gana o todo lo que capta el Estado por concepto de los combustibles, estaríamos hablando de aproximadamente un 50%. Si todo lo Si lo redondeamos. ¿Más, Gerardino? No, porque hay unos porcentaje que te dan poco de captación y hay otros que te dan mucho. Por ejemplo, la gasolina te da 94, pero el gasol te da 44. Del precio de venta ronda alrededor de un 35% del precio de venta de los combustibles. Lo que capta el Estado para generar riqueza o utilidad, generar disponibilidad económica para administrar la nación. Mire, ayer se anunció el plan de seguridad ciudadana. ¿Está bien? ¿Hay que hacerle regulaciones, modificaciones? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, es un plan, todavía no hay detalle, hay que esperar. Pero ellos dieron algunos detalles. Sí, ahí. muy interesante. Y una primera fase, habla. Muy interesante, muy interesante. Yo lo veo bien, eso de recibir armas para compensar a los que tienen esas armas, que no creo que van a ser tantos miles de pesos, porque realmente el valor de las armas es bajito. O sea, las armas no son como se venden aquí. Aquí los delincuentes y muchos actores y empresarios pagan un paquetón de dinero por un arma de fuego. El arma tal vez más sofisticada no llega a $800 y las armas ordinarias, un revólver, cuesta $220, $225. Esos son los valores de esas armas. Entonces no podemos hablar que le vamos a dar suma alta por recuperar ese bien que está en la calle haciendo daño, sino que algo compensatorio pudiera ser atractivo para que esas personas traigan el arma, y la iniciativa de incentivar a los ciudadanos, no que sean calieses, sino que sean cuidadores de la sociedad, de que informen o conduzcan a las autoridades a recuperar esas armas para ser compensados, es correcto también, porque es un bien que está en la calle. Primero, no es un bien para producir nada, es simplemente un artefacto que termina dañando
a la sociedad y por lo tanto el Estado debe tener control de eso y yo lo aplaudo. Lo que me inquieta sobre los motores es que ellos han establecido es que han dejado de lado un tema que es cardinal, que es que más del 50% de las motocicletas en República Dominicana no tienen documentos, no tienen placa. Usted le ve placas enganchadas, falsas, o le ve sin placa en la calle, y la policía lo para y lo deja seguir hacia adelante. Lo primero que se debe de hacer es crear un plan de registrar todas las motocicletas, hayan o no hayan pagado impuestos, de forma tal que éstas anden con un número que lo identifique, que sepa quién es el dueño de esa motocicleta. Y esa información no se puede quedar en la chapita tradicional que se le pone en la parte trasera, sino que su identificación debe estar en el guardalodo, debe estar en el tanque de combustible, debe estar en los amortiguadores, que tenga por lo menos 5 puntos donde cualquier ciudadano pueda identificar el número de esa motocicleta, porque esta se ha usado de forma recurrente para dañar a la sociedad. Entonces, una de las formas es provocar la identificación del vehículo para saber quién es el dueño. Y sobre eso también puede desarrollarse la iniciativa de que el casco protector tenga también una identificación con la placa, con el propietario de ese bien, y también un chaleco. Sí, se ha aplicado en otros países como Colombia, sí, por ejemplo. sí, Que si encontramos un casco con un número y dicen, esa es la cabeza de fulano. Sí, sí, pero te va a permitir a que la gente pueda conocer quién es que anda en la motocicleta, pero debe ver la otra parte, una acción preventiva policial o represiva que obligue a que ninguna motocicleta que no cumpla con eso circule. Sí. Lo del casco es interesante, Geraldino. Le explicaba yo a Espaillat que vi ahí que en Colombia se aplicó ese plan de la identificación. Por ejemplo, llevaban el número atrás en el chaleco, pero ¿qué hacían los tipos? Se ponían una mochila. Mira, y tapaban el número. Déjame decirte que en Bolivia las motocicletas están identificadas con un chips. Ese chip, donde quiera que se mueva esa motocicleta, se sabe está localizado. Quién es. A eso sería lo ideal. Claro, si no, usted no puede circular. Es verdad. Un chip. Se le monta, se le instala a la motocicleta. Pero eso estaría interesante. Eso es interesante. Sí. Y te voy a decir algo más. Se le prohíben echar combustible si no tienen la identificación del chips. Esas son medidas restrictivas realmente. Claro. De control. De control. Claro. Ahí no hay juego. ¿Dónde está su identificación? No, no te puedo vender gasolina. No. Porque Pero me pegan una multa a mí. Él no tiene que decirme si tiene identificación. Él, cuando entra al negocio, se comunica que tiene el chip y que es la motocicleta tal, y ahí está todos los datos, propiedad de fulano. Entonces, inmediatamente él entra, el sistema autoriza que se le vende. Si no tiene esa información, no se le puede vender. Juan Ignacio Espaillat, una idea empresario, político. Ya. Gracias. Pero tú no me has hablado del defensor del pueblo y de... Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Usted era que vamos pero precisamente hoy lo escogen, ¿no? Hoy escogen la terna. Las ternas. Sí, es un ¿Usted tema está muy... propuesto? No. Pero el tema radica en que hay una acción de muchos actores de intereses que están queriendo inhabilitar ciudadanos hábiles que tienen todas las condiciones para ser defensor del pueblo. Y a mí me gustaría dejar mi punto de vista sobre eso. Díganos, tiene un minuto. Uno de los dirigentes del grupo político. Un minuto para decirnos él eso. renunció. ¿Cuál es su candidato? Yo estoy identificado plenamente con Fidel Santana para que sea el defensor del pueblo. Por la característica de este señor, era joven ayer, un señor catedrático del área de la sociología, no es empresario, no ha vivido, fue diputado de la República por 4 años, pero tiene unas condiciones humanas que le dan la característica de hacer un trabajo que la sociedad puede crecer con su accionar. Y así que esto que lo están descalificando, yo quiero decirle que no jueguen a manejo de intereses, sino que se juegue de frente, porque de acuerdo a la ley del defensor del pueblo, Fidel Santana cumple con todos los requisitos de la ley. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Espaillat. Muchísimas gracias. Señores, nos vemos mañana.